Sì? Oggi vediamo l'uso delle preposizioni con i paesi e le città. Vedremo l'uso corretto degli articoli, quindi sapremo quando utilizzarlo e quando no. Bien, chicos, vamos a dividir el uso de estas preposiciones, es decir, las preposiciones val, in o per, en dos grupos. El primer grupo es aquel en el que sí llegamos a articular algunas de esas preposiciones. Vamos a ver el ejemplo, es el que tienen en pantalla. Siempre que hablemos de países, regiones o continentes, es decir, la mayor extensión territorial, vamos a utilizar la articulación en la preposición dal y en la preposición per. Como sabrán, la preposición per requiere ser articulada de manera separada, es decir, utilizando dos palabras. Por otra parte, dal se puede incluir dentro de la misma preposición. Y como pueden ver también en pantalla tenemos diversos verbos. Tenemos venire, tenemos ritornare, tenemos andare, tenemos essere, partire e passare. Tenemos estos 6 verbos. Siempre que utilicemos el verbo venire o ritornare, damos la referencia de procedencia, es decir, venimos de algún lugar. Para esto nos sirven estos dos verbos, por lo cual nos llevan al uso de la preposición da. Ojo, ahora, siempre que hablemos de este grupo, venir de algún país, venir de alguna región, es decir, en Italia, se divide en 20 regiones. Por ejemplo, Lazio es una región, la Sardeña, Sicilia son regiones, Puglia, Marche, etcétera. Todas estas son regiones. Es como la siguiente subdivisión territorial consecuente al país. Como dije, existen 20, tenemos que saber identificarlas, tenemos que poder identificarlas para utilizar correctamente. Asimismo, reconocer si son masculinas, femeninas y darse cuenta cuáles comienzan con vocal o bien con consonante. Porque de esto depende la contracción del artículo dentro de la preposición. Sabremos si lleva apóstrofe o si es femenino, dalla. Por ejemplo, yo vengo dalla Toscana. La Toscana es femenino, entonces uso la preposición dalla. Yo ritorno dal Lazio. Ahora vamos con un país. Io vengo dal Messico. Io ritorno dall'America. E così via, ok? Sucesivamente. Por otra parte, cuando utilicemos el verbo andare o el verbo essere, la preposición no se tendrá que articular. La pondremos o la utilizaremos así en su forma normal. In. Lo mismo cuando hablamos de países, de regiones o de continentes. Por ejemplo, yo vado in Toscana. Io sono in America. Yo vado in África, etcétera. ¿Ok? Esta preposición no requiere ser articulada. Solamente lo que necesitan ustedes hacer es identificar si estamos hablando de un continente, de una región o de un país. Ojo, jamás vamos a usar la preposición a, hablando de este grupo. Es decir, hablando de países, de regiones y continentes. Siempre utilizaremos in. Esto es una regla. Y finalmente tenemos el verbo partire y passare. Lo mismo, identificar si el país, la región o el continente comienza con vocal, consonante. Y con base en esto, vamos a utilizar per y el artículo correspondiente. ¿Ok? Yo parto per l'Africa. Yo paso per la Toscana. Más adelante haremos unos ejemplos para que ustedes puedan practicar un poco más de esto. Esta es la regla de manera general. Bene. Ahora vamos a hablar del segundo grupo. ¿Qué es lo que pueden ver que cambió en la imagen? Como podrán darse cuenta, cambió la articulación de dos preposiciones, es decir, la preposición da y la preposición per no están articuladas en esta imagen. Y cambiamos la preposición in por la preposición a. Como podrán ver, los verbos son los mismos: venire, ritornare, andare, essere, partire, passare, en la primera persona del singular.
Solamente estamos cambiando esto. ¿Cuándo vamos a utilizar esto? Es decir, sin articulación y en lugar de la preposición in, la preposición a, cuando hablemos de las menores concentraciones territoriales, o sea, ciudades, villas, municipios aquí en México, pueblos en Italia, lo que conocemos como borghi, paesi, es cuando utilizaremos estas preposiciones de esta manera que ustedes pueden observar en pantalla. Por ejemplo, tenemos dos imágenes, la Città del Vaticano oppure la Città di Roma. Tenemos estos dos ejemplos. Vamos a comenzar. Io vengo da Vaticano. Io ritorno da Roma. Io vado a Puebla. Io sono a Roma. ¿Ok? Como pueden darse cuenta, ya no estoy articulando y ya estoy hablando de ciudades, entonces estoy quitando la preposición in, que se usa solamente para continentes, países o mayores concentraciones territoriales. Aquí menores utilizo la preposición a. Otra regla es también si la palabra, es decir, si la ciudad o la villa o el pueblo comienza con una a, vamos a agregar una d a la preposición. Vamos a tomar, por ejemplo, Acapulco. Io sono ad Acapulco. Io vado ad Acapulco. Esto para hacer más fácil la distinción entre la preposición y la palabra. Y bueno, finalmente tenemos partire e passare. Estos simplemente se utilizarán con la pura preposición sin la articulación. Yo parto per Roma, yo paso per Vaticano. Bien, ahora es momento de practicar. Ustedes completen las oraciones con el verbo que tienen en su forma infinitiva, conjugándolo con la respectiva persona o el pronombre que se les pide, y finalmente en los espacios que tenemos, en las líneas, poniendo la preposición correspondiente, ya sea articulada, ya sea preposición simple, ya sea in, ya sea a, etcétera, ¿ok? Vayan poniendo pausa en la pantalla para tener tiempo suficiente para responder cada uno. Bueno, tenemos ahora algunos ejemplos de ciudades importantes o bien algunos estados independientes. Vayan ustedes completando cada oración con la preposición correspondiente y lo mismo con la conjugación del verbo apropiada. Y bueno, tenemos un último ejercicio combinado del grupo 1, del grupo 2. Vayan ustedes identificando si es región, continente, país, o bien si es una ciudad, un pueblo, una villa, y completen con la preposición correspondiente. Lo mismo, les sugiero poner pausa en el video para que puedan completar cada uno de los ejercicios y revisarlos antes de ser rectificados. Muy bien, vamos a ver un tema común en la lengua italiana, es un tema muy cultural y pues también es en el marco de las preposiciones un tema también muy utilizado, es decir, el tema del da más un nombre o bien un pronombre. Como podemos ver en la oración, este se indica para comunicar la procedencia o puede ser también la dirección de las personas indicando la posición, una casa, un negocio, una oficina, en un sentido posesivo de la persona de la cual se habla o de la cual se va a agregar información. Es decir, vamos a ver las oraciones. Ya que estamos hablando de procedencia y dirección con los verbos venire, essere, andare, etc., vamos a agregar una preposición más el nombre o el pronombre de una persona, lo cual nos indicará que esta persona posee algo o es dueño del lugar en el cual vamos a estar. Vamos con los ejemplos primero. Venire da, io vengo da Mario, ho camminato troppo. Esto nos indica que Mario posee el lugar en el cual yo estuve, o en el cual yo estoy todavía, puede ser. Es decir, su casa. Vengono dai miei, devono essere stanchi. Es decir, ellos vienen de la casa de mis padres, deben estar cansados. Como pueden ver, se tiene que poner el nombre o el pronombre inmediatamente después de la preposición para hacer uso de esta forma muy cotidiana en la lengua italiana.
Dice è necessario indicare il nome, la relazione oppure il mestiere della persona di chi si parla dopo la preposizione. En este caso, i miei, mis padres, es mi parentesco, la relación que tenemos familiar. Esto indica la casa de mis padres. Vamos adelante para seguir analizando esta forma. Bien, la regla gramatical nos pide en la construcción da el nombre de una persona o bien el pronombre, o por otro grupo tenemos el oficio, la profesión de la persona, lo cual nos indicará que es la casa de, el negocio de o el oficio de, del cual venimos. Como en los ejemplos tenemos venite da me e possiamo vedere la partita di calcio. Es decir, dame el pronombre que a mí me corresponde, que a mí me pertenece, es decir, mi casa. Vengan a mi casa y podemos ver el partido de fútbol. El segundo, le ragazze vanno dal parrucchiere. Ojo con este uso, como pueden ver ya estamos utilizando ahora una preposición articulada, dal, y eso nos indica que las chicas van a el oficio del estilista, es decir, la estética o el salón de belleza. Io vado dal dentista, lo mismo una preposición articulada, vamos a ver un poco más adelante por qué. Nos indica que yo voy al dentista, al negocio del dentista. Y la última, noi andiamo da te stasera per guardare la partita. Nosotros vamos a tu casa esta tarde para ver el partido. Date, lo mismo, puede ser tu nombre o la preposición más el pronombre, como en este caso del último ejemplo. Funcione, como dijimos anteriormente, la preposición da será articulada, dal, dal, etc., si se habla de un oficio o de una profesión. Es decir, como vimos anteriormente, dal médico, dal parrucchiere, dal dentista, etc. Ahí sí tendremos que usar la preposición articulada. O bien si se habla de la relación de familia, es decir, primos, tíos, padres, dai miei, dallo zio, dai cugini, etc. Y se mete solamente la preposición, es decir, sin estar articulada, cuando hablamos o cuando ponemos inmediatamente el nombre de la persona o un pronombre, da me, te, noi, voi, etc. Tenemos que ser muy cuidadosos con este uso. Vamos a practicar un poco con algunos ejercicios y veamos es, qué tal les va con el uso de este tema del da más el nombre. Dice, metti la coniugazione dei verbi con la preposizione da giusta. Vediamo. Les recomiendo poner pausa en el video para que puedan completar los ejercicios en el tiempo que ustedes deseen.